Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unos corazones de mousse de vainilla con centro de fresa y frambuesa. Unos corazones que son increíbles y dedicados al Día del Amor, la Amistad o San Valentín. Esta receta la puedes realizar en forma de corazón para esta fecha tan especial, pero también utilizando un molde de forma de semi-esfera quedan perfectos para cualquier otra celebración. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Para esta receta la mousse es de vainilla y el núcleo es de fresa y frambuesa, pero los puedes sustituir por cualquier otra fruta. Así que vamos con la receta. Corazones de mousse de chocolate y vainilla con centro de fresa y frambuesa. La receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes. Te estoy dejando un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Comenzamos realizando nuestro núcleo o centro de nuestra mousse. Para hacer esta mousse puedes usar la fruta de tu preferencia, aunque yo estoy usando fresas y frambuesas y las pico pequeñitas para que sean más rápidas de cocinar. Las uno en un caso, le colocamos el azúcar granulada, el zumo de limón y la llevamos a fuego medio bajo hasta que esté la fruta completamente deshecha y el azúcar se haya desintegrado. Una vez estén las fresas y las frambuesas cocidas, las retiramos del fuego. Para este núcleo estoy utilizando un molde que es para trufas. Si no lo tienes, no te preocupes, que puedes utilizar hasta una hielera. Es importante que este molde sea más pequeño que el molde que utilizaremos para realizar nuestra mousse. Llenamos nuestro molde con nuestra mezcla de frutas y llevamos al congelador. Y llevamos a congelar por una hora. Para realizar la mousse vamos a comenzar hidratando nuestras gelatinas de hoja en agua bien fría. Derretimos nuestro chocolate blanco. El chocolate lo podemos deshacer a baño María o en el microondas. Si usas el microondas, recuerda hacerlo de tanda en tanda, de 10 segundos en 10 segundos y remover, porque el chocolate se quema con mucha facilidad. Y removemos hasta lograr que nuestro chocolate esté completamente derretido. En una olla vamos a colocar la leche, la yema de huevo, la esencia de vainilla, el azúcar granulada y los 80 gramos de nata o crema de leche. Removemos y llevamos a fuego medio alto, simplemente hasta que esté todo perfectamente integrado, removiendo constantemente y sin dejar hervir. Una vez lista, vamos a colocarle la gelatina que ya está hidratada. La escurrimos bien y la colocamos a nuestra mezcla, que estando caliente va a permitir que se integre. Y ahora en un bol vamos a colocar nuestro chocolate que aún se encuentra derretido. Y a este le vamos a incorporar nuestra mezcla. Removemos un poco y terminamos de integrar todo con la ayuda de un Turmix para así eliminar cualquier grumo y que nuestra mezcla quede lo más fina posible. Ahora vamos a montar la nata o crema de leche restante, ya sea con una batidora y el globo o también puedes utilizar un procesador de alimento con el accesorio que es para montar nata. Y una vez esté montada la vamos a integrar poco a poco en pequeñas tandas con la mezcla que ya habíamos preparado, con movimientos envolventes y evitando que quede algún grumo. Vamos a rociar nuestro molde, ya sea con spray desmoldante o con aceite, para que así sea más fácil de desmoldar nuestras mousse una vez que estén listas. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los tips, los vídeos y además es gratis. Sacamos del congelador nuestros núcleos y los preparamos para usarlos inmediatamente. Llenamos nuestros moldes hasta las 2/3 partes. Rellenamos nuestros moldes con la mousse hasta 2/3 partes de él, para así introducir el núcleo y luego terminamos de rellenar hasta el ras. Una vez ya tengamos nuestros mousse bien parejitos y completamente llenos nuestros moldes, lo llevamos
al congelador con la ayuda de una bandeja para que nuestros moldes no se muevan. Y llevamos al congelador por un tiempo mínimo de 8 horas. Estoy haciendo unas bases con galleta Oreo para que tenga ese contraste entre el marrón oscuro de la galleta y el rosado de mis corazones. Pero si no lo quieres, no es necesario, puedes colocar tu mousse sobre un platico y también se verán perfectas. Aunque a mí me gusta la combinación de la mousse con la galleta, que le da un toque de crujiente y también de cremoso con la mousse. Le retiramos el centro a nuestras galletas Oreos porque solo nos interesa la galleta. Y la trituramos hasta lograr un polvo. Te puedes valer de un procesador de alimentos o colocarlas en unas bolsitas de congelar y golpearlas. Incorporamos la mantequilla medianamente derretida y mezclamos bien hasta lograr una textura de arena mojada. Sobre papel de hornear o un tapete de silicona, con la ayuda de un molde vamos a colocar una porción de esta mezcla dentro de él. Estoy utilizando un molde de 8 centímetros y la estoy llenando hasta alrededor de unas 2 cucharadas por molde. Y vamos a apretar fuertemente con una espátula lengua de gato para que quede bien apretadita y no se deforme nuestra base. Y una vez estén listas, llevamos a la nevera. Pasadas las 8 horas o de un día para otro, ya podemos desmoldar nuestras mousse de los moldes y colocarlas ya sea en una bandeja tapada con papel film o colocarla dentro de un envase de cierre hermético y las llevamos nuevamente a congelar hasta el momento que la vayamos a emplatar y disfrutar. Para las que no llevan el glaseado espejo, voy a realizar unos pequeños corazones con chocolate blanco. Este lo voy a teñir con colorante alimenticio para chocolate color rosa. También puedes valerte de unos candy melts. Derretimos nuestro chocolate y lo colocamos dentro de nuestros moldes. Bastará con llevarlos al congelador durante 10 minutos y estarán listos para desmoldar. Para desmoldar debemos darle un golpe seco sobre la mesa y saldrán rápidamente del molde. El primer emplatado es sin el glaseado espejo. Para ello colocamos nuestra base de galletas Oreo que ya está endurecida en un platito. Colocamos nuestra mousse y con un puntito de chocolate vamos a pegar nuestros corazones de chocolate. Te recomiendo llevar esta mousse una hora a la nevera antes de disfrutar para que su textura sea más cremosa y el núcleo se haya derretido. Opcionalmente se le puede colocar el glaseado espejo, que para mí le da un toque espectacular. Ahora, si no sabes realizar el glaseado espejo, te estoy dejando un enlace a la receta de cómo realizar un glaseado espejo perfecto para que la tengas a mano, junto con la receta escrita de este vídeo. En esta oportunidad necesitamos que nuestro glaseado llegue a los 30 grados centígrados. La base del glaseado espejo es chocolate blanco, así que va ideal con la combinación de la mousse. Es importante ir removiendo de vez en cuando y este tiempo que se tarda en enfriarse puede tardar entre 1 hora o 2, así que debes ser muy paciente. Es importante que la mousse esté fría del congelador en el momento que le apliquemos el glaseado espejo. De esta forma, el frío que tiene la mousse va a hacer que se enfríe rápidamente el glaseado espejo y se quede adherido a nuestros corazones. Disponemos nuestros corazones de mousse sobre una rejilla y en la parte inferior puedes colocar una bandeja, papel de hornear o un tapete de silicona para así aprovechar todo el glaseado que vaya cayendo y poderlo utilizar nuevamente. Es muy importante colocarle suficiente glaseado que escurra bastante y esperar que este haya escurrido en su totalidad antes de mover nuestras mousse. Para retirarlos de la rejilla debes hacer algunos movimientos circulares y arrastrar un poco la mousse sobre la rejilla para así quitarle cualquier hilo del glaseado que haya quedado y colocarlo delicadamente sobre nuestra base de galleta Oreo. Estoy colocando unos crocantes de frambuesa para decorar, pero esto es completamente opcional. Si se te ha escapado algún hilo del glaseado sobre la base de galleta, no te preocupes porque con un cuchillo lo puedes retirar fácilmente. He realizado un corte de este postre para que aprecies lo increíble de su presentación.
por lo que es importante dejarlo al menos 1 hora en la nevera antes de cortarlo y así el núcleo se derrite, dando como resultado una mezcla de texturas y sabores inolvidables. Esta mousse se mantiene perfecta congelada hasta 1 mes y una vez que le apliques el glaseado espejo ya puede ir a la nevera y te recomiendo consumirla en un tiempo no mayor de 2 días. Espero te animes a realizar esta receta ya sea con o sin el glaseado espejo, ya que de todas formas es un postre delicioso que lleva muchos pasos, pero todos ellos muy fáciles de hacer. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra receta. Y feliz día de San Valentín.